es que corren para entrenar y lo que tendrían que hacer es entrenar para poder correr. No sé qué opinión tenéis de esta frase. Si quieres empezar, Luisma. Vale, bueno, yo creo que la frase resume mucho un gran error que yo creo que comete todo el mundo que no tiene experiencia, que es el decir, bueno, voy a empezar, al final si voy a competir o a ir a correr, voy a empezar corriendo y ya luego ya iré complementando con otras cosas que me pueden venir bien o me pueden ayudar. Y creo que es justamente el enfoque contrario el que te va a llevar más lejos. A lo mejor a corto plazo, si inviertes tiempo en técnica, no vas a poder acumular un mayor volumen, pero a largo plazo vas a estar mucho más tiempo corriendo. Pero no solo técnica, sino la fuerza debe ser al final una de las patas de tu entrenamiento si quieres a largo plazo ir bien. La fuerza específica para correr y la técnica específica para corregir esos errores que podamos tener. Sí, un poco en términos generales, yo creo que estoy de acuerdo en esa idea de entrenar para poder correr adecuadamente. Perfecto. ¿Y tú, Joel, qué opinas? Sí, por suerte, cada vez más todos los entrenadores somos más conscientes de la importancia de la fuerza y de todo el trabajo preventivo de lesiones que hay que tener, que tenemos que tener con una base sólida antes de empezar a correr, ¿no? Yo siempre lo digo, primero te tienes que poner fuerte para luego correr. Y como ha dicho mi compañero, todo el trabajo de técnica, de carrera, de fuerza, de absorción de impacto, sobre todo en gente que no ha empezado hasta edades avanzadas que se está viendo cada vez más. Y luego también hay que tener en cuenta la composición corporal. Tener gente que tiene sobrepeso o incluso obesidad y se pone a correr. Yo tengo clientes que se han pasado 6, 7, 8 meses entrenando para correr sin correr. Pero al final lo importante es que la gente entienda el objetivo final de la carrera o del correr. ¿Para qué corremos? Para conseguir marcas a corto plazo, para disfrutar muchos años del entrenamiento, yo, por ejemplo, corro para poder disfrutar más del correr, no para conseguir marcas y sentirte fuerte. Y eso es una de las claves, ¿no? Y todo lo que viene en este siglo XXI de inmediatez y quiero ya marcas y quiero medallas y quiero comprarme el mejor material para hacerme la foto y salir en Instagram, los entrenadores tenemos un papel súper importante de focalizar a la gente y decirle, entiende el proceso, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que sobre todo inculcar a todos los clientes y deportistas. Sí, yo creo que la gente le echa mucho a... Bueno, está claro que muchos corredores se lesionan. Todos conocemos a varios amigos nuestros que corren y cada año se lesionan, van de una lesión a otra y pensamos que el correr es lesivo, que el correr es malo, pero el problema es que es la frase esa, corriendo para entrenar, pero no estás entrenando para correr. Y no es que correr sea malo, sino es que tienes que prepararte para poder correr, para poder absorber ese impacto, para que tus articulaciones sean estables en cada zancada y que no hayan esas fricciones articulares, por ejemplo. No sé qué opináis. Del correr Quizás o correr si haces las cosas bien y entrenas para correr no tiene por qué ser tan lesivo. Por supuesto, al final correr bien nos permite llegar a edades muy avanzadas y esa al menos es mi meta, ¿no? Todos tenemos en nuestra cabeza ese corredor de edad, pues 60 y pico, 70 años, y dices, es que aunque vaya a 6,20 del kilómetro, dices, yo quiero ser esa persona. Al final, pues lo mejor que seguramente habrá tenido esa persona es la constancia y la paciencia de cuidarse y no tener solo esas ansias y esas ganas de acumular kilómetros y sobre todo ese volumen, ¿no? Que muchas veces quien hace más kilómetros es el que entrena mejor o está más fuerte y no es así. Al final la alta intensidad, el trabajo de fuerza, el trabajo complementario de compensatorio, de absorciones de impactos es la clave que nos va a mejorar el rendimiento y a permitirnos lesionarnos menos. totalmente de acuerdo. Yo creo que al final perdemos ese foco de decir, sí, hay que al final
Hombre, el volumen y la mejora por volumen es algo que hay que tener en cuenta, pero no vas a poder mantener ese volumen si no tienes un buen trabajo de fuerza, unas articulaciones fuertes, un cuerpo preparado para aguantar ese volumen, no un volumen que te aguante el cuerpo y que puedas mantenerlo y bueno, me duele no sé qué, pero venga, tiro. No, al revés, voy a acumular un volumen, pero estoy preparado para hacer eso. Yo lo decía el otro día, ahora que vienen las estadísticas de Strava, que es la fecha de que te las traen. A mí, por ejemplo, que yo registro también los entrenamientos de fuerza y el tiempo que estoy, me sale mucho más porcentaje de fuerza que a muchos otros compañeros. Es verdad que al final la carrera pues es mi actividad principal y ocupa un 60-70%, pero tienes ahí un gran porcentaje de entrenos de fuerza y otras cosas que no se ven, el fisio también está por ahí, el cuidar la alimentación, el dormir, son cosas que son necesarias, imprescindibles. Así es súper importante todo eso último que has comentado. No solo tenemos que centrarnos en correr, sino nutrición, entrenamiento de fuerza, cabeza, como veremos en la siguiente entrevista. Y son muchos factores que tenemos que cuidar si queremos, primero, mejorar nuestras marcas y luego poder disfrutar de esto de correr durante muchos años. Porque correr sí tiene un impacto, pero el problema es que corremos con el chasis, lo que hemos hablado en muchas charlas, del chasis de un 600 de hace 50 años, pero tenemos que correr con el chasis de un Fórmula 1. Si corremos con el chasis de un Fórmula 1, entonces no tenemos por qué lesionarnos y vamos a poder entrenar muchísimos años, pero para eso tenemos que entrenar para poder correr. Sí, completamente de acuerdo. Yo voy al revés. Mi chasis viene siendo más un camión del trabajo de fuerza y de gimnasio primero y eso hay que tenerlo en cuenta. Y mucha gente, al final yo lo comparo en la misma comparativa, pero en una moto. Tú puedes tener una motocicleta, una scooter o puedes tener una moto, una superbike con todos los neumáticos, con neumáticos de competición, con todos componentes cambiados para que sea una auténtica máquina. Y al final tenemos que jugar con ese chasis que sea lo más ligero posible, pero que nos dé las máximas prestaciones. Y de eso será el trabajo de fuerza y de todo lo que hemos comentado, tanto yo como mi compañero como tú, Víctor. Así es. Y nada, ¿cuáles creéis que son los tres principales errores que cometen los corredores a la hora de entrenar? Si quieres empezar ahora tú, Joel, creo que antes ha empezado Luisma. Vale, al final, y siguiendo una de las frases favoritas de uno de mis mejores amigos y compañeros de profesión, que es Rubén Espinosa, es lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, una de las claves que tenemos que tener en cuenta es que si corremos, al final nos vamos a tener que comparar respecto a nosotros mismos, pero vamos a tener que medir algo, porque si no, al final vamos a perder la motivación porque no sabemos si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, y no solo lo estoy diciendo a nivel de marcas, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, medir el tiempo de contacto con el suelo de cada pisada, si vas con potenciómetro, o medir, por ejemplo, la cadencia media si esa persona tiene un déficit que va con una cadencia demasiado baja. Al final, medir pequeños detalles que no tienen nada que ver con el rendimiento a priori cuando lo ves, luego va a hacer que mejoremos marcas, mejoremos salud y disfrutemos más. Eso es uno de los principales errores que veo y que la gente no entiende. Es como, voy a salir, ni caliento ni nada, me voy a meter en la misma paliza de entrenamiento siempre, 4 veces por semana, luego hago un entrenamiento de intervalos porque me han dicho que está bien, sin saber más, sin saber o tener las zonas de entrenamiento ajustadas como ese fantástico Excel que regalas, Víctor, y es eso, ¿no? El primer error es que no medimos. El siguiente, que me estoy empezando a encontrar ahora con muchos corredores, es el tema de que cada vez cuando nos empezamos a poner fuertes, los entrenamientos van a tener una mayor duración. Y es el no saber alimentarnos, no saber hidratarnos durante la carrera o durante el entrenamiento. Eso es otro de los puntos clave, porque al final, lo dijisteis creo en el de maratón, cuando preparas con Javi Calvo
Y los compañeros, es que el famoso muro viene por la alimentación y por la hidratación que tenemos. Esas 3 horas metabólicas que nos funden es superar ese muro y al final es a base de alimentación. A partir de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, alimentarse tiene que ser fundamental. Y por último, el más común es no entrenar la fuerza. Si no entrenamos la fuerza, vamos a quedarnos completamente estancados una vez hayamos conseguido un cierto rendimiento, un cierto nivel. Perfecto. ¿Y tú, Luisma, qué opinas? Yo creo que al final erramos muchas veces al entender qué es un entrenamiento y lo que me va a provocar. Y creo que el entrenamiento hay que considerarlo como un estímulo para mejorar, pero al final la mejora no viene del entrenamiento, viene del descanso después de ese entrenamiento. Entonces, si focalizamos todo y toda nuestra energía a entrenar, pero luego dormimos 4 o 6 horas, al final estamos tirando todo el trabajo y no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, yo creo que eso al final es un gran error que se comete mucho, el olvidarnos del descanso, de la alimentación, que al final es lo que nos va a llevar a mejorar. Luego, el segundo, la distribución de la carga. Creo que muchas veces, sobre todo los corredores populares o gente que lleva mucho tiempo corriendo, se olvida de que tenemos que meter sesiones muy cañeras, pero es que también tenemos que meter sesiones bastante suaves. Y al final, muchas veces yo lo veo en gente que empezó a correr conmigo o gente que conozco ahora que me preguntan, corremos prácticamente en el mismo ritmo. No puede ser que estés compitiendo, por poner un ejemplo, a 4:30 y que todos tus entrenamientos sean a 4:45 o 4:50. Es que al final no vas a mejorar. Tienes que meter ritmos más fuertes porque tienes que meterlos y también tienes que meter ritmos más suaves, que también te van a ayudar a llegar bien a los otros entrenamientos fuertes. Y bueno, por último, al final la técnica y la fuerza, que como decíamos antes, es lo que te va a llevar a poder correr. Si no tienes una técnica adecuada y no entrenas la fuerza de una manera que tus músculos y articulaciones estén fuertes para correr y aguantar ese estímulo, no vas a llegar a ningún lado. Así que yo creo que un poco eso, la concepción del entrenamiento y focalizar también que el descanso es importante, la distribución de la carga con ritmos altos y ritmos suaves y la técnica y la fuerza. Creo que son las 3 cosas así principales que creo que muchas veces no se hacen bien. Totalmente. Lo comentamos también en la entrevista de Maratón con Javier Calvo y Miguel Noguera, que era eso, que la gente pasaba mucho tiempo en esas 3 zonas así más generales, en esa zona 2, y además hacían sus series. Entonces al final no descansan, se creen que van suave, pero no va suave. ¿Vale? Ayer lo vimos en la clase. Os creéis que vais suave, pero no lo vais suave. Vais a una intensidad moderada e incluso una mayoría moderada alta. Entonces, no recuperas y no damos tiempo a ese descanso que ha comentado Luisma y entonces no se dan esas adaptaciones. Luego hablaremos un poquito más del descanso y de esas zonas de entrenamiento. Yo directamente en los entrenamientos tengo que prescribir, y mis clientes ya lo saben, corre lento de ese ritmo que te aburres, para que lo entiendan, porque si no, es eso, se meten en su zona cómoda, de confort, pues, y esa zona 2, entre esa zona 2 y esa zona 1, y se quedan ahí, y es como del entrenamiento de series de intervalos al entrenamiento extensivo de mayor duración, hay 20, 25, 30 segundos el kilómetro de diferencia, y no lo entienden. Es como, no, tienes que entrenar, tienes que aburrirte, en muchos casos ese entrenamiento regenerativo de tirada larga para luego tener la suficiente capacidad de haberte recuperado y hacer esos intervalos, esas series a máxima velocidad, porque luego no vas a tener la gasolina suficiente. Así es. Mira, ponernos en los comentarios cuántos de vosotros no sabe a qué ritmo debería entrenar cada día. No tiene esas zonas de entrenamiento establecidas. Ponérnoslo ahí en los comentarios. Luego, Didi, yo creo, bueno, habla, Luisma. nada, simplemente añadir y creo que estoy completamente de acuerdo en lo de que los ritmos suaves son suaves y muchas veces se olvidan, porque meter intensidad, al final si metes series cortas y les dices tienes que ir fuerte, van a ir fuerte.
Es verdad que a gente le cuesta, porque es verdad que cuesta y son entrenamientos duros, pero muchas veces parece que cuesta más ese ir suave porque es que no me va a servir para nada que el ir fuerte. Y a mí me pasa a veces que estás muy cansado y dices, ya, pero es que mi zona, los que trabajan a veces por ritmos, es que mi zona suave es por debajo de 4:40. Ya, pero es que igual ayer metiste mucha caña y te toca ir a 5:20 porque vas demasiado forzado. Entonces es un poco el conocer que tienes que ir más suave, incluso adaptarte un poco dentro de la misma sesión. Vale, yo tengo planificado 4:40, pero es que es un entrenamiento regenerativo. Si ese 4:40 está siendo demasiado, también tenlo en cuenta que igual no pasa nada por ir más suaves. Keniatas corren a 5:20 en los entrenamientos suaves y no les pasa nada. Y es gente que compite a 3 o por debajo de 3. Entonces, que perdamos un poco el miedo al no me va a servir para nada, son kilómetros basura que se hablaba en algún momento, es entrenamiento que te va a servir. Así es. Y nada, y también has comentado, Joel, una cosa muy importante es la importancia de medir. Sí, al final, Muchas veces, que no sabemos el por qué haces series de 1000 a 4:10 y no a 4 o a 3:50, es que es lo mismo. Entonces, necesitas medir para saber exactamente, uno, para saber a qué ritmo tienes que entrenar y dos, para no pasarte de rosca. Y para saber, y dos, bueno, se me ha ido la cabeza, y dos, para compararte, para saber dentro de 2 meses si has mejorado, no has mejorado o qué has mejorado. Porque igual querías mejorar una cosa y has mejorado otra. Pero si no lo mides, no puedes saber que estás mejorando. sí, para mí, no sé si os pasa a vosotros, el momento de la entrevista inicial con un cliente, donde le preguntas por sus objetivos y sus metas, es de los momentos más clave de todo ese proceso. Porque muchas veces ellos no tienen claros, ellos quieren hacer carreras. Claro, pues pueden tener en mente sus metas, sus tiempos, sus ritmos. Que, pues quiero hacer un 10K en 42 o en 40 o bajar de 36, me da igual. Y luego no hay vale, pero vamos a medir realmente lo que estás haciendo. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? No, pues cada día salía 45 minutos a rodar, pero ¿sabías qué estabas haciendo o para qué lo estabas buscando? Y como lo que os he dicho, no es solo nos da mucha información, como lo que estaba diciendo Luis, que era el descanso. Si yo tengo todo analizado y tengo las máximas variables controladas del entrenamiento, si yo sé que un día he dormido menos, puedo ser capaz de autogestionarme y decir, vale, pues como yo sé que hoy he dormido poco, si mi entrenador me ha puesto que puedo correr de 4:20 a 4:35 más o menos, pues si yo sé que estoy cansado, me voy a los ritmos más bajos de esa zona. No voy a entrenar siempre a 4:20. Si llego una semana de vacaciones donde me he recuperado bien, pues puedo estar más cerca de esas zonas. Pero al final es eso, ¿no? Yo lo entiendo como ser consciente y tener controlado los máximos números de variables posibles a la hora de entrenar. ¿Cuál es la importancia que creéis que tiene el descanso a la hora de entrenar? ¿Creéis que los deportistas descansan lo suficiente? Si quieres empezar, Luisma. Bueno, yo creo que, como he dicho un poco antes, el descanso es la base. Al final, tú puedes entrenar muy fuerte, pero si no descansas, no vas a mejorar. Y también el jugar con esos descansos, porque si te pasas de pedalada y descansas 3 días porque es que tengo una carrera o 5 días porque es que esta semana es muy suave, vamos a perder esas adaptaciones y no vamos a llegar tampoco con la forma que querríamos a la carrera. Entonces, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. El hablar de que ahora se va reduciendo. Al principio se hablaba de 8 horas mínimas, luego 7 horas, y ahora hay gente que dice, bueno, mínimo 6 horas. Bueno, cuanto más descanses, más fuerte vas a llegar al siguiente entrenamiento, a la siguiente carrera y al siguiente periodo de tu preparación. Entonces, el andar en torno a esas 7, 8 horas, creo que Tony Abadía en la última preparación de maratón que estaba haciendo ahora, decía que estaba durmiendo entre 10 y 12 horas
entre entrenamientos. Bueno, al final, obviamente eso es una persona que está dedicada a ello y es más factible, pero siempre el tener en cuenta que el descanso es la base es algo importantísimo. ¿Y tú y Joel? Sí, es lo que estábamos comentando antes, que muchas veces los entrenamientos que nos van a hacer mejorar, por supuesto, van a ser los duros y los más intensos, pero si no hay ese descanso o ese entrenamiento de recuperación, que yo lo meto también en descanso, o esos 25-30 minutos de cogerte tu pelotita, tu foam roller y tu stick y darte un masaje miofascial. Todo eso, si no se tiene, si no lo tenemos controlado, si no medimos, al final va a hacer que en el momento en que toque entrenar duro no vamos a ser capaces de llegar a esas altas intensidades por fatiga neural o fatiga periférica. Entonces es como, tenemos que ir con mucho cuidado. Yo meto la alimentación, meto el sueño, meto todo en ese mismo saco. Al final la supercompensación es lo que nos hace mejorar y sin el descanso no se produce. Entonces, que la gente lo entienda es súper, súper importante. Y con lo que me has dicho, Luisma, estoy más tranquilo de esas 10-12 horas. Si duermo 10-12 horas voy a poder prepararme como toca, ¿no? Hombre, al final, cuanto mejor descanses, pero claro, no todo el mundo tiene esas 10-12 horas. Sí, y luego también individualizarlo. Yo en mis entrevistas pregunto si duermen 6 horas, les pregunto si cuando se levantan tienen la sensación de haber descansado bien. Hay mucha gente que con 6 horas descansa ya y se recupera perfectamente. Y hay otras personas. A mí, yo necesito dormir más. Yo necesito mis 8 horitas, 8 horitas y media para poder estar bien. ¿Qué ibas a decir? Casi. Pero la verdad es que sí, es individualizarlo, ¿no? No basarnos en tengo que dormir todo lo que pueda porque si no, no me voy a recuperar lo suficiente. Es como, a ver, y en función también de la temporada, cómo estamos en el trabajo, con la familia, todo. Al final buscar esa integridad de todo. Sí, al final descansar también depende de tu situación y muchas veces estás durmiendo 8 horas y tienes un estrés en casa que no puedes con él, igual ese estrés no te está ayudando a recuperar tampoco. Entonces, a lo mejor si duermes 6 horas y sacas más tiempo para estar con la familia, vas a estar mejor que sacando esas 8 horas. Así que es un poco el hacer balance de lo que necesita ese deportista. Al final les habla de algo muy importante que es el estrés. Y nosotros, que somos atletas populares, tenemos un estrés laboral muy alto, un estrés familiar muy alto, y entonces ya no es en las horas de sueño, sino en la calidad de ese sueño también. Que ese estrés va a provocar que durante el día tampoco estés descansando y durante la noche aún sigas ahí con la cabeza dándole vueltas y cada 2 por 3 te despiertes o el sueño no sea tan profundo. Sí, totalmente. Y no, quizás no es tan evidente en el mundo de la resistencia, pero en el mundo de la fuerza muchas veces hay que prescribirle a un cliente no entrenes, porque la hipertrofia o el culturismo se basa en el anabolismo y si tenemos el cortisol elevado no vamos a ser capaces de crear esa masa muscular. Pues lo mismo va a pasar aplicado a resistencia con sus adaptaciones y al final es si estamos estresados, aunque durmamos lo que necesitamos y si estamos comiendo mal, si estamos trabajando demasiado, si no somos felices y encima siendo o entendiéndolo como atletas populares que muchas veces se meten más estrés incluso que un atleta profesional. Es como, a ver, que estamos hablando de bajar una media maratón de 1 hora 20, está muy bien, pero ¿qué es eso? Que no te pongo, que no es el fin del mundo. Eso es. Mira, otra pregunta para todos vosotros. Ponednos por el chat cuántas horas dormís cada uno. Súper A ver, interesante. ¿Qué va a ser? creo que van a aparecer ahora de repente 10-12 horas. No nos conocemos, no voy a leer quién lo ha puesto, simplemente voy a ir leyendo los números, lanzaros y poner cuántas horas dormís cada uno al día. En una semana normal, laboral.
A mí me ha gustado lo que ha mencionado Joel de incluir dentro de ese descanso otras cosas que muchas veces no lo consideramos. La alimentación, el estar bien en casa y luego también yo creo que la mente y cómo está la mente y ese estrés es también muy importante dentro de ese cómputo descanso-entrenamiento, digamos. La felicidad. Yo, si no estás corriendo feliz, es que algo pasa. Si cuando corres no te sientes feliz y disfrutando, o estás entrenando demasiado, o todo lo que lo que engloba tu vida falla, es como, párate a pensar. Igual no necesitas entrenar tanto y centrarte primero en ver qué ocurre en tu vida para luego poder entrenar con garantías y disfrutando mucho más. Al final, somos populares, lo has dicho tú, Víctor, es como, vamos a disfrutar de ello, que es lo bonito del deporte. Así es, súper importante el disfrutar. No somos profesionales, sino el deporte tiene que ser nuestro escape a todos esos estrés que hemos comentado, familiar y laboral. Y a ver, sí. Y mira, y nos comentan ahora 7, 6, 7, 6, 4 o 5. Pablo, un poquito más, por favor. 5 o 6, 5 y despertando cada 2 por 3. Josep también un poquito más. Y a nivel también de descanso, pero más dentro de la planificación esa semanal, ¿crees que es importante el descanso activo o deberíamos al menos un día a la semana o más que sea un descanso totalmente pasivo, de no entrenar nada, ni fuerza, ni correr? ¿Qué opináis? Si quieres llevar... ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, al final, lo que hemos dicho, ¿para qué es descanso pasivo y qué es descanso activo? Yo siempre, a mí me gusta poner un día libre para mis clientes de que si les apetece salir a andar, que salgan a andar. Obviamente, si van a hacer algo de actividad más dura, que me lo cuenten, o ya se lo meto yo de forma de entrenamiento, pero todo lo que tiene que ver con desconectar la mente, yo ya lo meto como un descanso activo. Pocas veces voy a prescribir que se queden sentados en un sofá. Igual hay gente que lo necesita y decir, tú no te mueves de aquí en 24 horas, pero muchas veces ese descanso yo siempre lo suelo poner como activo. O salir, por ejemplo, a pasear en bici con tu mujer o con tu pareja y disfrutar. Yo lo meto casi siempre en activo. Totalmente. Yo me acuerdo durante el confinamiento, cuando empezamos a poder salir de nuevo, que yo me acuerdo que ponía sesiones de entrenamiento fuera y luego días de salir. De hoy no vas a entrenar fuerte, pero vas a hacer un descanso activo, vas a pasear con tu pareja, vas a darte una vuelta, vas a irte al centro comercial, ¿sabes? Vas a hacer algo que salga un poco del estar todo el día en casa. Porque al final solo teníamos esas 2 franjas y en casa al final moverte adecuadamente y hacer suficiente como para que sea un descanso activo, no lo haces. Te quedas en el sofá, estás viendo series, te levantas para cocinar, limpias y esas cosas, pero digamos que necesitas esa desconexión y después de haber estado tanto tiempo cerrados, es algo que se necesitaba. Luego, durante las planificaciones, creo que es básico el tener ese día de descanso. Descanso total, como decía Joel, yo no lo suelo poner. Si pongo descanso total es porque has tenido una competición, tienes un viaje de muchas horas, hayas dormido poco, algo de ese estilo de no tengo horas en el día para poder moverme un poco, para coger el rodillo o para estar con mi pareja y dar una vuelta. Si no, yo suelo tirar de descanso activo y eso, luego si quieren meter otro deporte, siempre a suavecito o si quieren meterlo más intenso, bueno, pues se tiene en cuenta también, pero en general soy más de descansos activos. Y luego, chicos, súper importante contextualizar. No será lo mismo un día de descanso activo para un oficinista o un banquero
que para una persona que esté trabajando en el campo o que sea paleta o que sea... Porque hoy mismo yo tenía una salida con mis chicos y uno de ellos había pasado el día anterior sacando piedras y rocas de un sótano, subiendo 2 pisos. Y es que era como, estoy fundido y no he entrenado, tío. Vale, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es tu día de descanso activo? ¿Qué es tu día de no entrenar? Si estamos 8 horas haciendo un trabajo físico, estamos entrenando. Y el NEAT, no sé si la gente dominará ese concepto, pero ese NEAT será muchísimo más alto que una persona que entrene 1 hora y media día de serie. Y seguramente estará más fatigado cuando llegue a casa esa persona que no ha entrenado ese día y que tenga ese volumen de físico de trabajo tan grande. Es jodido contextualizarlo todo. Súper importante. Sí. Mira, ¿qué importancia le dais a las zonas de entrenamiento específicas que debería tener cada corredor? Si quieres ahora empezar, Joel. Sí, para mí toda la importancia del mundo, porque es que es lo que nos dedicamos a eso, a saber repartir las cargas en cada zona para conseguir un objetivo y unas adaptaciones determinadas. Al final necesitamos medir para poder prescribir de forma correcta. Si no se produce, estamos dando palos de ciego. Como, vale, pues hoy voy a salir a hacer intervalos de 5 minutos porque me han dicho que hay que entrenar tú. Vale, pero tenemos que tener un tiempo de recuperación determinada, etc. Entonces, saber diagnosticar la intensidad a la cual estamos yendo, saber poner un nombre o aunque sea un porcentaje a ese ritmo que estamos haciendo en ese día, nos va a permitir saber por lo menos en qué adaptaciones fisiológicas estamos incidiendo. Y luego vamos a buscar esos objetivos. Eso será otra cosa, ya será la prescripción del ejercicio. Pero por lo menos saber qué estamos haciendo en el momento del entrenamiento en sí. Súper importante. ¿Y tu opinión, Luisma? Al final, el saber en qué zonas de entrenamiento estamos entrenando, valga la redundancia, nos va a ayudar a conocer cómo distribuirnos. Si no sabemos qué estamos haciendo, si no medimos, si no conocemos dónde estamos entrenando, creo que no vamos a entrenar adecuadamente nunca. O sea, al final tienes que tener algún factor en cuenta. Ya sea que hagas test y entrenes un poco más por velocidad, que tengas en cuenta la frecuencia cardíaca, que hablemos de esfuerzo percibido. Al final, tienes que tener algo que te distribuya tu carga. Y luego, zonas de entrenamiento, yo suelo utilizar velocidad o frecuencia cardíaca. El esfuerzo percibido depende de otras muchas cosas y lo suelo dejar más para fuerza o para sesiones suaves. Pero al final, o bueno, para series cortas también, que la frecuencia cardíaca en series cortas, pero bueno, al final es la base para poder distribuir la carga adecuadamente y al final es para lo que estamos aquí. Esa visión objetiva de decirte, tienes que hacer este entrenamiento suave y suave es esto. Tienes que hacer este entrenamiento fuerte y fuerte es esto. Si no, no tiene mucho sentido. Yo la percepción así como escala de 0 a 10 a nivel de entrenamiento de correr no la utilizo mucho, simplemente que sepan ritmo o pulsaciones, pero sí el hecho de que sean conscientes de ahora no vas a mirar el reloj y tienes que ponerte a estas pulsaciones o a este ritmo. Y a ver la conciencia que van creando de saber ponerse justo a ese ritmo por si el día de la carrera te falla el pulsómetro o te falla el reloj, que sepas más o menos a qué intensidad tienes que ir en cada momento. No sé si eso lo veis importante. Mucho, y al final es lo que destacan más los deportistas profesionales, que es que saben en qué momento, a qué ritmo están yendo. Y al final eso te da la capacidad de autogestionarte muy bien. Si no lo hacemos, si siempre vamos a esas 20 segundos el kilómetro de margen que hemos comentado al inicio de la sesión, los entrenamientos lentos son a 4.50 y los rápidos son a 4.30, ahí la capacidad que tiene nuestro cuerpo de discriminar distintas sensaciones
no se va a producir. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato entrenando en la misma zona y al final no estamos diagnosticando las zonas de entrenamiento, o si las tenemos diagnosticadas no lo estamos prescribiendo de una forma correcta. Entonces, es una herramienta que yo personalmente, mira, no la uso y me has dado una idea, Víctor, para empezar a meterlo con los clientes. Yo sí la uso para mí, pero no lo uso como método de aprendizaje. Y creo que es un punto súper, súper importante para meter. Gracias. ¿Y Luisma? A mí me gusta mucho en las series, sobre todo. Creo que son entrenamientos, cuando yo estoy presente, siempre les digo, tienes que correr en este ritmo, pero intenta que 2 de las 8 series que tienes hoy, por ejemplo, intenta llevar un ritmo estable. Que tengas la misma sensación que has tenido antes. Si se te va mucho, es que te conoces poco. Entonces, vamos a trabajar ese autoconocimiento y yo lo utilizo, sobre todo, me gusta mucho utilizarlo en series. Y luego los rodajes suaves que comentaba antes, al final ese conocimiento de que puedo haber descansado peor, puedo haber tenido el entrenamiento por lo que sea, el día anterior he entrenado por la tarde y hoy me toca salir por la mañana, y es un regenerativo y no voy a poder correr al ritmo que estaba corriendo. Entonces, el ser conscientes de que estoy un poquito pasado de velocidad, aunque el reloj me diga que voy lento, es importante también. Y a mí me gustan mucho esas sensaciones. Yo hago mucho las carreras controladas, que les doy un poquito más de margen, y la verdad es que sirve mucho para interiorizar ese ritmo al que yo estoy cómodo. Se mira el reloj de vez en cuando, o cuando pita son conscientes al ritmo al que ha salido ese kilómetro, pero el olvidarte de vez en cuando a mí me gusta, porque son más conscientes de cómo van evolucionando. Sí, me encanta. Y luego creo que lo ha comentado Joel, la diferencia en esta percepción entre deportistas bien entrenados a deportistas que se inician. Yo lo veo un montón. Gente que se está iniciando, le haces el test y dices, vale, vas a hacer serie de 400 a 400. Y las primeras 4 te salen a 320 y acaban a 430. En cambio, yo, por ejemplo, lo tengo muy visto entreno en Valencia con un grupo que se llama Corremón, pues cuando vamos a entrenar, por ejemplo, pues tienen que hacer miles a 400 y a mí allí, como es debajo del río, no me coge bien el GPS y me dicen, tranquilo, pongo y les pregunto, ¿a cuánto vamos? Teníamos que ir a 400 y me dicen, 405 y no me va el GPS, pero es esa conciencia que tiene cada uno de saber justo a qué ritmo y esa experiencia. Exacto. He trabajado mucho fijándote todo el rato a qué ritmo vas, a qué ritmo vas, a qué ritmo vas. Y al final coges esa conciencia de sin mirar el reloj, me dices, ¿a cuánto hay que ir? 3:30. Pum, 3. Si no es 3:30, es 3:35 o 3:25, pero no me voy mucho. Sí. Y luego para darles más herramientas a todos los que nos están escuchando, yo la escala de percepción del esfuerzo la utilizo, pero sobre todo marcando las sensaciones que van a tener en cada una de ellas, ¿no? Pues igual en un 4 tienes la capacidad aún de poder hablar con tu compañero, pero a los 20 segundos que estás dando manteniendo una conversación ya vas a tener ese problema ya voy a tener que coger aire, si no voy a empezar a jadear de forma acelerada, ¿no? Pues al final, o a un 7/10 voy a estar ya agobiado. Y meterlo así, porque al final la gente se piensa que ir fácil va a ser un 5 y un 5 empieza a ser ya un trabajo de intensidad moderada, tirando a más dura. Entonces, como meter esa herramienta. Y luego, para hacer estos entrenamientos de ritmos que dices, Víctor, a mí me gustan mucho esos progresivos, yendo acelerando cada kilómetro, pues intentar meter 5 segundos más, cada vez 5 segundos más rápido, y buscando esa progresión, tanto ascendente como descendente. Y al final el deportista tiene esa capacidad de percepción de decir, ya, pues sí que hay diferencia de ir 5 segunditos más rápido, 5 segundos más lento, porque en el anterior kilómetro iba muy bien y en este ya estoy ahogado. Sí, súper interesante todo esto que estamos hablando. Y mira, nos quedaba una pregunta, pero han puesto un tema para hablar y bueno, os voy a preguntar si queréis cambiarlo. Y es que no hemos hablado sobre estiramientos
Y nos preguntan si podríamos hablar un poco sobre qué opinamos de estirar sí, estirar no. Vale. ¿Qué te parece? Aquí hay mucho jugo para meter Vete, y Luisma, pueden salir mójate. muchas cosas. ¿Quieres empezar, Luisma? Bueno, le doy. A ver, también depende un poco porque, bueno, estiramientos, cuando se habla de estiramientos hay que hablar de cuándo, de cómo y de cuánto. Porque no tiene nada que ver un estiramiento balístico, que muchas veces hay gente que ni lo considera estiramientos, a un estiramiento estático. Entonces, cuando hablemos de estiramientos, no sé cómo era la pregunta, pero de estiramientos en general hay que diferenciar. Yo estiramientos en calentamiento no los suelo meter si hablamos de estiramientos en general. Si hablamos de balísticos, sí los meto y me gustan, sobre todo en sesiones de series. Ese péndulo, ese un poquito más de caña, digamos, para calentar, ahora que además hace frío, y preparar al músculo para ese patrón motor, a mí me gusta. Estiramientos estáticos, bueno, yo suelo no hacerlos. Sí que pueden sernos útiles, pero digamos que no es mi base ni lo suelo recomendar. En calentamiento no los suelo meter nunca y suelo decir que no se hagan directamente, salvo que tengas una sobrecarga excesiva y lo necesites, pero no lo suelo meter. En la vuelta a la calma, bueno, dependerá de qué entrenamiento hayas hecho. Después de una sesión de fuerza, no lo suelo meter o lo meto a lo mejor a los 30 minutos, 40 minutos, que te puede venir bien, incluso como sesión aislada. Después de un entrenamiento de series, tampoco, mucha intensidad y después no me gusta que estires. Después de un entrenamiento regenerativo, sí, puede ser el momento para que estires después. Es un buen momento para que cuando terminas de hacer ese rodaje de 40 minutos, una hora, dependerá del deportista, te pares, estires, incluso reflexiones del próximo entrenamiento que tengas y te centres en esos estiramientos más estáticos, más parados. Con lo cual, los balísticos sí me gustan en el calentamiento, estáticos nunca, salvo excepciones, que siempre hay excepciones, ese depende como digamos, la carta de siempre. En la vuelta a la calma, al final del entrenamiento, sesiones intensas y de fuerza nunca lo meto. Y sesiones regenerativas te puede venir bien. Completamente de acuerdo. Yo sí que suelo diferenciar, preguntarle al cliente para qué quieres tirar. Si quieres tirar para mejorar la flexibilidad, dedica sesiones específicas a flexibilidad. No lo hagas en el momento después del correr. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una competición, sobre todo de trail running, que a nivel muscular va a provocar mucho más daño, si al finalizar la competición estiramos, lo que vamos a hacer es provocar que ese daño muscular aumente, porque vamos a meter muchísima más carga si son estiramientos pasivos en ese tejido. Entonces lo que vas a hacer es que vas a necesitar mucho más tiempo para recuperar. ¿Qué pasa? Si necesitamos por salud mejorar flexibilidad, dedica un día a entrenar, a mejorar tu flexibilidad con yoga, con ejercicios pasivos, como quieras. Luego hay otra que es que los tejidos más flexibles normalmente van a tener esa menor capacidad reactiva o esa menor stiffness, sobre todo a nivel tendinoso, que al final nos va a hacer más económicos. Por tanto, normalmente las personas que son muy flexibles también tienen más problemas de estabilidad, muchas veces a nivel ligamentoso, y esas articulaciones van a perder como esa reactividad, esa chispa que hace que seamos gomas reactivas y que gastemos poca energía. Pero, no obstante eso, yo suelo recomendar a mis clientes que si hacen una competición, estiren al menos 48 horas después de esa competición, porque si no vamos a estar rompiendo mucho más tejido, vamos a añadir más carga a ese tejido. Por tanto, estiramientos sí pueden ser buenos para algún público en general, pero en un momento concreto, no después de entrenamientos muy intensos. Como ha dicho Lisma, después de sesiones regenerativas puede ir perfectamente un entrenamiento, meter estiramientos pasivos, activos o como quieran. Pero
después de entrenamientos duros y sobre todo nunca meter pasivos antes de entrenar. Por eso, por lo mismo que hemos hablado, ¿no? Porque ese tejido se relaja y es un contraproducente para la hora de entrenar. Yo creo que en relación con los estiramientos, cuando más me tiro de los pelos es cuando veo la típica persona en las carreras populares que se hace su rodajito de 15 minutos, se para y se pone a estirar. Y dices, tío, es que no es el momento de estirar. Es que no te va a venir bien. Justo antes de la salida, mientras están esperando a que den el pistoletazo, te los ves ahí estirando. Sí, sí, sí. Y es que venimos de la creencia de que si no estiras antes de entrenar, te vas a lesionar. Sí. Pero ya lo nombré, creo que fue el primer día en que esa es una creencia que está demostrado que es falso, que no va a hacer que no te lesiones. Y además incluso puede ser que hasta sea contraproducente el estirar de forma estática, ¿vale? Estirar de forma estática es el mantener ahí un rato el estiramiento. Yo antes nunca estiro. Balísticos, ¿podría utilizar? Sí. Dinámicos, ¿podría utilizar? Sí, pero no los utilizo porque aprovecho el tiempo para realizar, por ejemplo, técnica de carrera o abdominales y prefiero que realicen eso a estiramientos antes de entrenar y les ayuda a calentar y además la técnica de carrera también lleva cierta movilidad. En sesiones aparte, como he comentado, sí que lo utilizo para que mejoren ese rango de movimiento, esa flexibilidad. Y Exacto. justo después soy enamorado más de foam roller que de estirar. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y luego, para los que nos escuchan, diferenciar qué es estiramiento y qué es movilidad. Yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, antes de entrenar, que haga movilidad, porque la movilidad lo que va a hacer es resetear nuestro cuerpo después de todos los vicios de estar sentado 8 horas trabajando o levantando peso durante, pues lo mismo, durante esas 8 horas nos va a reiniciar nuestro cuerpo. Entonces incluso vamos a tener la sensación de que somos más altos, que estamos más activos y hacemos una buena movilidad, que no es lo mismo que estirar. Sí. Bueno, y vamos a dejarlo aquí. Si queréis, contestamos 2 preguntas rápidas, porque vamos ya mal de tiempo. Y la primera es que si podéis explicarnos qué es esto de los estiramientos balísticos. Si quieres, Luisma, tú que lo has comentado. Vale. A mí los estiramientos balísticos me gustan mucho y yo los suelo incluir en entrenamientos más intensos, sobre todo cuando hace frío. Pero bueno, los estiramientos balísticos son un poco estiramientos dinámicos, digamos, que buscan ese patrón motor de la carrera, pero en parado. Yo los que utilizo así comúnmente es el típico, te pones de pie y haces péndulos. Ya sea apoyado de lado contra la pared, de frente haciendo un zarpazo hacia atrás. Bueno, al final son péndulos. Y un estiramiento, pero muy dinámico, no estático. Al final, creo que es, más o menos creo que se entiende, sin entrar en más detalles. Sí, pues, Mm, no mantener, sino son movimientos dinámicos. Eso es. Pum, pum. Y Joel, si quieres, ¿cómo podría evaluar mis zonas de entrenamiento? Bueno, pues al final siempre tenemos los distintos test, ¿vale? Pero básicamente a mí los que me gustan más es diagnosticar 3 hitos fisiológicos clave, que serían el umbral aeróbico, el anaeróbico y el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno. Y esto lo podemos hacer a través de distintos test, ¿vale? Pues por ejemplo el de consumo máximo de oxígeno, pues podemos utilizar un test de velocidad aeróbica máxima que más o menos va a correlacionar de forma similar, que sería si eres capaz de recorrer 2.000 metros, 2 kilómetros en unos 7 minutos, a 2 kilómetros al máximo ritmo posible, siempre y cuando ese ritmo sea estable, ¿vale? Si no eres capaz de recorrer tanta distancia porque acabas de empezar o lo que sea, pues podrías hacer un test simplemente de 7 minutos, ¿vale? Luego hay fórmulas indirectas en el test de Cooper que también te ayuda a diagnosticar ese consumo máximo de oxígeno. Y yo tanto en ciclismo como en gente que corre con potenciómetro sí que uso mucho el test de FTP de 20 minutos para diagnosticar el umbral anaeróbico y de ahí ya extraer
todas las zonas de entrenamiento. Así que simplemente es preguntarnos a cualquiera de los tres, que seguro que los vamos a poder asesorar si tienen alguna duda más. Pero bueno, lo que sí que tenéis que intentar es hacerlo. Intentar tener las zonas de entrenamiento. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar aquí.